Sí, vale. Vamos a empezar a grabar. Entonces, la clase de hoy, ya les había ya adelantado que íbamos a empezar con el segundo tema del examen, pero en vista de que se retrasó el examen hasta tiempo, creo que se va a retrasar como unas 2 semanas. Una semana sí se va a retrasar, 2 semanas, tal vez 3 semanas a lo mejor. Entre 1 y 3 semanas a lo mejor se va a retrasar el examen. Entonces, pues nos da tiempo suficiente para ir un poquito más tranquilos y cubrir el temario de física, porque ya, o sea, yo lo veía y sí íbamos a estar bien, bien justos. Entonces, eso nos va a dar pie para ir ahí tocando los temas más tranquilo y también estar resolviendo muchos problemas. Física es de resolver muchos ejercicios. Bueno, también matemáticas, pero física es de estar mucho leyendo, interpretando y poder resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a seguir haciendo ejercicios de este tema. Ahora sí espero por fin hoy terminar el tema de cinemática. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues básicamente un resumen de lo que hemos estado revisando, un resumen de los días anteriores, de los otros 3 días y, y, y bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces, tal vez alcancemos a ver primero la ley de Newton, nada más a platicarlo un poquito, pero si no, pues lo vamos a revisar ya el día de mañana. ¿Sale pues? Entonces, este es un resumen. En esta tabla les tengo un resumen de todo lo que hemos platicado hasta el día de hoy. Es todo, 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 todo. Se trata acerca de el primer tema, les decía, de cinemática, toda esta cinemática, la parte 1 del examen. Es interesante ver este tema porque pueden venir entre 1 y 2 preguntas, ¿vale? Entonces es un tema corto aparentemente. Ustedes ven en la guía y es un tema cortito, pero ya cuando lo revisan a profundidad, pues no es tan cortito. En realidad hay varias cosas ahí que se pueden escapar. Entonces, teníamos dos tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme. Yo los separábamos como MRU y MRUA. Un tercer tipo de movimiento que no lo consideré yo, pero bueno, es importante mencionarlo porque si intentaron revisar, bueno, creo que sí, sí, Catherine, ahí también Rubón y creo que también está Leslie. Ana, pero aquí no está. Bueno, ayer les subí un problema acerca de unas gráficas y pues ahí que interpretaran qué significaba cada una y dijeran si se trataba de movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado o qué era eso. Ah, ok, ok, Janet, vale. Leslie Janet, ah, ok, vale, pues. Ah, vale, vale, vale. Bueno, entonces los tres estaban ahí, sí revisaron el problema, entonces eso me da gusto porque pues ya podemos estar como alineados en el, en el día de hoy. Entonces ahí les ponía el problema de unas gráficas y les decían que interpretaran a qué se refería cada una. Y había una parte en particular, por ejemplo, que hablaba de una constante, de un estado de reposo. ¿Sale? Ah, eso fue en la clase de ayer, ya me acordé. En la clase de ayer hablaba de unas gráficas que tenían una sección en la que había un estado de reposo. No habíamos platicado de eso, pero bueno. Esos son los tres tipos de movimientos que existen para la cinemática. Y bueno, las variables, las propiedades físicas que vamos a estar considerando dentro de este tema. Entonces, tenemos por la posición y el desplazamiento, tenemos la rapidez y la velocidad, tenemos la aceleración instantánea y la aceleración media o promedio, y tenemos algunos casos particulares, sobre todo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la posición decíamos que era una cantidad escalar en la que nosotros medíamos la magnitud
de un desplazamiento. Podemos medir la magnitud desde un punto de referencia hacia un X inicial o hacia un X final, ¿sale? Son nada más referencias, son puras magnitudes. Esto se medía en metros. Aquí me faltó poner las unidades. Esto se mide en metros. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y en el movimiento rectilíneo uniforme, los dos son unos números que representan una distancia. En el reposo, estamos hablando de una cantidad constante. También estamos diciendo que, ¿qué es lo que pasa en el reposo? Que tú llegas a una posición y ya de ahí no te mueves. De ese lugar ya no te desplazas. Entonces, eso es una magnitud constante. Veíamos como el comportamiento de una gráfica de distancia entre tiempo y acá distancia. Y decíamos que cuando ya no te desplazabas hacia ningún lado, entonces sí iba a haber una cantidad constante a lo largo del tiempo. Aumentabas el tiempo y no había ningún cambio en la distancia. Entonces esto se trataba de que el objeto estaba en un estado de reposo, no se estaba moviendo de su lugar. ¿Vale? El movimiento, cuando nosotros lo aplicamos ¿a dónde? Al movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos un comportamiento lineal. Hay un desplazamiento, te estás moviendo. Puede ser de forma positiva o de forma negativa. En el reposo no hay movimiento. Ahí te quedas donde estás. En el desplazamiento rectilíneo uniforme, te estás moviendo, estás avanzando la misma distancia en los mismos intervalos de tiempo. ¿Sale? Entonces, esto es para una gráfica de tiempo, de distancia contra tiempo. Eso es lo que significa el movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tienes un desplazamiento cuadrático. Puede ser que empieces lento, pero de repente empiezas a acelerar y te mueves cada vez más rápido. ¿Sale? Mismo caso, por ejemplo, puedes estarte moviendo muy rápido y de repente disminuir tu velocidad o irla bajando de manera tranquila y de repente muy abrupta. Entonces, ustedes cuando ven en una gráfica de distancia contra tiempo, una especie de curva, dibujarla, una especie de curva que parezca un tramo de una parábola, entonces vamos a estar hablando de ¿qué? De movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El desplazamiento es cuadrático, es una especie de parábola. El desplazamiento decíamos que era una cantidad vectorial. Después teníamos a la rapidez o velocidad instantánea, o sea, una velocidad en un intervalo de tiempo muy pequeño, muy corto. Y esa rapidez, pues la íbamos a calcular a través de la distancia recorrida entre el tiempo. Distancia recorrida entre el tiempo, para los dos casos. En el caso del reposo, pues no hay rapidez, como no te estás moviendo hacia ningún lado, estás completamente estático, pues no hay velocidad. La rapidez es una cantidad escalar. La velocidad media o velocidad promedio, también conocida como velocidad, nada más así solita, va a ser una cantidad vectorial. Por eso aquí casi no utilizamos el concepto de velocidad instantánea porque puede llegar a ser medio confuso. Pero bueno, es importante que también ahí sí leen
El problema que les hablan de velocidad instantánea es una velocidad en un instante de tiempo muy cortito. Entonces, bueno, la velocidad media o promedio se calculaba como la diferencia de la distancia entre la diferencia de tiempo. Muchachos, una disculpa. Se acaba de ir la luz aquí en mi casa. Entonces, pues vamos a esperar a que regrese. Y si no, pues ya, yo creo que no podremos tener clase porque pues no tengo manera de proyectarles lo que les iba a contar hoy. ¿Vale? Entonces, espérenme unos 5 minutos. 5 minutitos. Ya, si en 5 minutos no regresa, pues bueno, ¿vale? Ah, mira, ya regresó. Ya regresó ahorita nada más en lo que regresa al internet. Ya, muchachos, ya regresé. Eh, perdón. Eh, pero sí, no fue mi culpa. Eh, bueno,
Continuamos entonces. Continuamos, nos quedamos en velocidad media y ya. Ahí estábamos, estábamos en velocidad media. ¿Cómo calculábamos la velocidad media? Bueno, me faltó algo, ahorita estaba recordando, me faltó algo mencionar sobre las ecuaciones de desplazamiento para el movimiento rectilíneo uniformemente hacia el lado. Nosotros tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones distintas que nos van a dar el desplazamiento. Esta representación es la misma que delta de x, la que yo les había puesto. Son las mismas representaciones. En los dos casos se trata de un vector. Y bueno, tenemos estas dos ecuaciones. En una nosotros tenemos involucrada la aceleración y en la otra no. ¿De qué dependerá una y otra? Pues bueno, ahí de la habilidad que ustedes tengan para recordar la fórmula. Creo que la más sencilla es esta de acá, ¿vale? Porque pues no, nada más es una resta por ahí, una división y una multiplicación. Y acá pues hay un término cuadrático. Pero bueno, la que es más correcta es esta de aquí, la segunda. Esta sería como la verdadera, este, la verdadera ecuación que describe el movimiento de un cuerpo con aceleración, ya que aquí sí está involucrada dentro de la ecuación la aceleración, ¿sale? Entonces, si tuvieran que elegir a una u otra, pues es indistinto, pero correctamente se usa esta de acá. Esta nada más es como un despeje que sale a partir de otras ecuaciones, ¿de acuerdo? Bueno, la velocidad media, entonces era la diferencia de la distancia entre el tiempo. Y aquí hay algo importante. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad debe de ser una constante. La velocidad media promedio debe ser una constante, siempre. En la velocidad media promedio para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros no podemos decir que esta velocidad es constante, ¿vale? Al contrario, las gráficas de velocidad contra tiempo para estos dos movimientos, ¿cómo van a ser? Tenemos aquí la gráfica de velocidad contra tiempo y entonces, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad va a ser cambiante. Puede aumentar o puede disminuir. ¿De qué depende esto? O se puede mantener o disminuir. ¿De qué depende esto? De la aceleración. Si la aceleración es positiva, si la aceleración es cero o si la aceleración es negativa. ¿Vale? Cuando la aceleración sea cero, nosotros vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando la aceleración sea distinta de cero, o sea, en estos intervalos de cero, entonces va a ser MRU, A, MRU, A, ¿sale? Bueno, el desplazamiento, perdón, eso va a ser para la velocidad. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ya les dije, bueno, acá el MRU pues, tiene que ser una velocidad constante, ¿vale? Va a ser una recta acostadita, siempre. En el movimiento rectilíneo uniforme, pues no hay presencia de aceleración. Y acá, en el uniformemente acelerado, la velocidad, la aceleración, perdón, va a ser también una constante, ¿vale? Entonces vean cómo van cambiando, por ejemplo, de la aceleración de una constante hacia una velocidad, se convierte a una curva lineal. Y de la lineal hacia el desplazamiento vas a convertirte en una curva cuadrática.
Lo mismo, si tú te vas hacia abajo en dirección contraria, de la cuadrática te vas a pasar a la lineal y después a la constante. Acá, ¿cómo va a ser? Estás en una constante y subes a una lineal. O si estabas en una lineal en distancia contratiempo, cuando sea velocidad contratiempo vas a tener una constante. Y la aceleración pues va a ser cero. Entonces apréndanse esos cambios que hay en las gráficas para que ya si les preguntan en el examen acerca del comportamiento y les digan, a ver, este tramo de gráfica, ¿a qué tipo de comportamiento se refiere? Bueno, pues ustedes ya saben que es que tienen que analizarlo como por partes y ver si es distancia contratiempo, velocidad contratiempo o aceleración contratiempo. ¿Vale? Eso tiene mucho que ver con la explicación que les di sobre el ejercicio. Lo voy a traer, lo traigo para acá. A ver si se... Ah, no lo traje. Pues, ah, copiar imagen. Ah, no se quiere venir para acá. Bueno, a ver, ahí imprimir. Ahí está. Bueno, en teníamos estas gráficas y les decía yo que pusieran atención en la parte del eje Y. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba descrito exactamente qué era lo que necesitábamos revisar. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, era una gráfica de aceleración contra tiempo. Acá era una gráfica de velocidad contra tiempo. Aquí una de distancia contra tiempo. Y aquí una de velocidad contra tiempo. Entonces, dicho eso, pues ya podemos más o menos ir viendo, desmenuzando de qué se trata cada una, qué tipo de movimiento describe. Acá, por ejemplo, la velocidad es cambiante, está decreciendo. Entonces, quiere decir que aquí hay una aceleración involucrada que está haciendo que la velocidad con la que inicia sea distinta a la velocidad con la que termina. Entonces, este sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un RUA. Distancia contra tiempo. Vean cómo está la curva, es una parábola, al final de cuentas. ¿Vale? Nosotros sabemos que la distancia contra tiempo, cuando es forma de parábola, también es un RUA, rectilíneo uniformemente acelerado. Acá la velocidad es constante. Entonces, esto es un movimiento rectilíneo uniforme únicamente. Acá la aceleración es constante. Ya por el hecho de que la aceleración sea distinta de cero, entonces se trata de un RUA. Les preguntaban sobre el rectilíneo uniforme. Entonces, por eso era el inciso B. ¿Sale? Bueno, ese es el resumen de todas las otras clases. Ah, bueno, pues nada más falta el último caso, que eran los casos particulares que estábamos platicando sobre la caída libre y el tiro parabólico. La caída libre y tiro parabólico eran casos especiales del movimiento rectilíneo sumamente acelerado cuando el movimiento era en vertical, ¿vale? En vertical o para el tiro parabólico teníamos tanto movimiento vertical como horizontal. Bueno, chicos, esto era todo. Ahora sí vamos a revisar los problemas, empezando por estos ejercicios que me mandaron. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ejercicios que ahorita les pedí que apuntaran. Y para poder resolverlos, pues vamos a traernos nuestro formulario. Yo me voy a traer
¿Dónde están las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces, ahí está. ¿Para qué? Para revisar poco a poco qué es lo que nos están pidiendo e irlo desmenuzando. Entonces, nos dice el problema, una bicicleta parte del reposo. Primer punto, parte del reposo y acelera a una razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado, recorriendo una distancia de 18 metros. ¿Cuál es la velocidad de la bicicleta al final de los 18 metros? Entonces, para el problema 21, tenemos los siguientes datos. La bicicleta parte del reposo. Entonces, estamos hablando de un instante, de un primer tiempo, un tiempo inicial. Para este primer tiempo, la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundo. El tiempo inicial también van a ser 0 segundos. Esa es la primera consideración en el problema. Y acelera a una razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí no hay algo de, no sé, no hay algo como aceleración final menos aceleración inicial. Esto no existe como tal. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya dijimos que la aceleración siempre va a ser constante. Entonces, la aceleración en todo momento va a ser igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. En todo el momento mm, que está descrito en el problema. ¿Qué distancia recorre? Recorre 18 metros. La distancia va a ser igual a 18 metros. ¿Cuál es la velocidad de la bicicleta al final de los 18 metros? Entonces aquí ya nos están hablando de desplazamiento. Nos dice que en la posición inicial va a ser igual a 0 metros y la posición final van a ser los 18 metros. El desplazamiento, una cantidad vectorial, van a ser 18 metros positivos. ¿Vale? Entonces la bicicleta, yo quiero suponer que va en esta dirección. Acuérdense que no hay distancias negativas. Entonces empieza desde aquí, acelera y llega hasta 18. ¿Sale? Desde este punto hasta... Ay, es una bicicleta, ¿no? Hasta este punto de acá. Ahí está. Aceleración igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Nos están pidiendo velocidad final. El problema nos está pidiendo velocidad final. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la velocidad final cuando llega al extremo de 18 metros? Entonces, vamos a ver si existe alguna ecuación que relacione todos estos términos que ya nosotros estuvimos deduciendo. Nos piden encontrar la velocidad final. Entonces nosotros podemos utilizar, por ejemplo, esta fórmula en la que tenemos velocidad final, pero aquí nos falta un dato. En la primera ecuación nos falta el tiempo. En ninguna parte del problema menciona cuánto tiempo tarda en llegar al extremo de 18 metros. Esa es para la ecuación 1. Para la ecuación 2 no requerimos al tiempo, ya que ¿qué? Ya que tenemos al desplazamiento y tenemos a la aceleración. Entonces,
Podemos utilizar nosotros la ecuación 4, esta, para resolver el problema. Tendríamos entonces la velocidad final va a ser igual a ¿qué? La velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Vamos a sustituir. ¿Cuál es la velocidad inicial o la v0? Van a ser 0 metros sobre segundo. Empieza del reposo. Entonces esto van a ser 0, va a ser 0. Ahora tenemos a la aceleración, aquí está, y tenemos al desplazamiento, 18 metros. Entonces únicamente resta sustituir esto. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el desplazamiento, 18 metros. ¿Sale? Metemos esto a la calculadora, si la tienen por ahí. Serían 36, 60, 72, creo, ¿no? Sí, 72 metros. Ojo, ¿metros qué? Metros cuadrados. Metros por metros, metros cuadrados. Segundos al cuadrado. Este valor no es velocidad, es otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a convertir esto a metros sobre segundo? Pues a partir del despeje de este término, de este exponente. Entonces, la velocidad final va a ser igual a ¿qué? A más menos raíz de 72 metros cuadrados segundo al cuadrado. Entonces sería la raíz de 72, no sé cuánto sea. Por ahí, no sé si tengan un... Ahora aquí está mi calculadora. Ok, vamos a ver. 8.48 menos va a ser más menos 8.48 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, al ser un término cuadrático, pues tenemos dos soluciones. Una solución que es positiva y otra que es negativa. ¿Cuál vamos a elegir nosotros? Pues depende del problema. Aquí nosotros si leemos nos dice que está habiendo una aceleración que hace que la velocidad aumente. ¿Vale? Entonces, como la velocidad está aumentando, va a ser una velocidad positiva, no puede ser negativa. Si fuera negativa, querría decir que el coche está desacelerando. Perdón, la bicicleta está desacelerando. Entonces, la velocidad final van a ser 8.48 metros sobre segundo. Vean que con esta raíz también desaparecen los exponentes, el 2 y el 2. ¿Vale? Entonces, nuevamente les repito, no se coman los términos, respétenlos porque les van a ayudar mucho a ver si están avanzando bien o si están ahí cometiendo algún error. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, aquí sería entonces el inciso. Ah, yo les dejaría, por ejemplo, de tarea que calculen el tiempo. Calcular el tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma a la bicicleta llegar a los 18 metros? ¿Sí? Ahí se los dejo de tarea moral. Que calculen cuánto tiempo le toma llegar al otro extremo. Bueno, eso es para el inciso, para el 21, para el ejercicio 21. Vamos al 23. Dejen, vuelvo a copiar esto.
Ahí está. El 23 dice, la distancia recorrida por un móvil con respecto al tiempo está descrita por la función y les dan esta función. La distancia va a ser igual a 4t cuadrada menos 11t más 47, donde t es el tiempo en segundos, tiempo, y s la distancia en metros. O sea, es una función que depende de qué? Del tiempo. ¿Para qué valor del tiempo la distancia recorrida por el cuerpo es de 50 metros? O sea, nos están pidiendo el tiempo para cuando la distancia es igual a 50 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una igualación. 50 va a ser igual a 4t cuadrada menos 11t más 47. ¿Para qué hacemos esta igualación? Para encontrar los valores de tiempo. Esta es una ecuación de segundo grado. Entonces, la pueden resolver a través de la chicharronera. Les van a dar dos tipos de tiempo, un tiempo positivo y un tiempo negativo. El tiempo negativo no existe físicamente. Ustedes no pueden ir a menos una hora, no pueden ir a menos 30 segundos. El tiempo siempre va hacia adelante. Entonces, los resultados que obtengan de esos dos, ustedes van a tomar al tiempo positivo. ¿Sale? Entonces, háganlo ustedes ahí a mano y ya si yo lo voy a hacer todo paso a paso. ¿Sale pues? Traten de llegar al resultado. Entonces quedaría 50 va a ser igual a 4t cuadrada menos 11t más 47. 4t cuadrada menos 11t más 47 menos 50 tiene que ser igual a 0. 4t cuadrada menos 11t menos 3 es igual a 0. Entonces, A va a ser igual a 4, B va a ser igual a menos 11 y C va a ser igual a menos 3. T1,2, el tiempo 1 y el tiempo 2 van a ser igual a menos menos 11 más menos, ¿raíz de qué? Menos 11 al cuadrado, menos 4 por 4 por 3, entre 2 por 4. 1,2 va a ser igual a 11 más menos, ¿raíz de qué? 11 por 11 son 121, creo. Sí, 121. Menos por menos más. 4 por 4 por 3, 48. Entre 8. 11 más menos. Más menos, ¿raíz de qué? De 121 más 48, 169. Esto es como 13, creo. Sí, sí, ¿verdad? Sí, es 13. O sea, 11 más menos 13 entre 8. Tiempo T1 va a ser igual a 11 más 13 entre 8. Y el tiempo 2 va a ser igual a 11 menos 13 entre 8.
Entonces, o sea, ya viene aquí a simple vista, este nos va a dar un negativo, aquí no lo tomamos en cuenta. Entonces, el tiempo va a ser igual a 24 entre 8, o sea, ahí me dieron ya el resultado, ¿no? A 3. Ahí está. Esa es la solución. A este objeto, con este comportamiento, le toman 3 segundos llegar a 50 metros. Inciso D. Y acá era el inciso A. ¿Sale? Entonces, pues esto no es un problema tanto de físicas, más de matemáticas. Pero bueno, lo importante es cómo plantear el problema ahí. ¿Sale? Entonces, dudas de esto, chavos. Los problemas están interesantes. Qué bueno que los ninguna, perfecto. Entonces, vámonos, apruébate. Sencillos, pues no, no son sencillos, pero pues tampoco son tan complicados. Bueno, vámonos, apruébate. Dejé, creo que está pantalla, toda la pantalla, ¿no? Ahí está. Creo que aquí ya se me cerró la sesión. Sí, ya. A ver. T, J, K, N, Facebook. Aquí tenés. XL, Y, S de gatito. Sale. Física. Vamos a saltarnos los problemas porque me cae gordo que siempre son los mismos, pero bueno. Ya, este era el B, acá era el A, después aquí era 2.5. Ah, y aquí se saltó uno. Ah, no puede ser. Se saltó uno. Quería ver el ejercicio que estaba ahí. Se lo saltó. Es que es un ejercicio de caída libre y ese está bueno porque yo no lo entendía yo al principio y ya tuve que ir medio a revisar qué onda ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame el problema. Aquí está. Sale. Es el ejercicio 7 del- de la parte de, bueno, es un ejercicio de la parte del punto 1.3 de física y trata de lo siguiente. Dice, una canica parte del reposo de 30 grados. Si no existe fricción, ¿cuál es la rapidez de la canica después de haber recorrido 3.6 metros? Y les dan bueno, les dan varios valores aquí y les dan la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les dicen que una canica parte del reposo sobre una pendiente de 30 grados. 30 grados, ¿vale? La canica estaba colocada en esta posición y por obra del Espíritu Santo, la canica se empieza a mover en esta dirección.
Lo digo que por obra del Espíritu Santo, porque debería de haber alguna una fuerza que lo altere para que se mueva acá, pero como estamos hablando de todavía movimiento rectilíneo uniforme en el que no hay, este, no hay aceleración, no hay, perdón, fuerza que intervenga en él, entonces, entonces lo vamos a dejar así. Es como si esto fuera un movimiento conocido, que es el de caída libre. Caída libre. ¿Por qué? Les dicen que cuál es la rapidez cuando la canica llega acá, aquí abajo. Estudian acá la rapidez o la velocidad final. ¿Sale? Estudian la velocidad final y les dicen que la velocidad inicial va a ser igual a cero. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la velocidad final? Y entonces, vamos a ver cómo se mueve esta canica. Esta canica está cayendo hacia abajo. ¿Sale? O sea, lo que está haciendo es ir así en esta dirección. Se va así, así, así acá. Y bueno, ya cuando llega al último punto, pues ya aquí ya es otro movimiento, ¿sale? A lo mejor la pendiente sigue hacia la dirección, pues ya la canica se sigue moviendo hacia allá, ¿de acuerdo? Lo que a nosotros nos interesa es el punto en el que llega al final del recorrido. ¿Cuánto mide este recorrido? Nos está diciendo el problema que recorre 3.6 metros. Entonces, el recorrido es de 3.6 metros, ¿sale? Así está el problema planteado. No sé si tengan alguna duda con el planteamiento. Sale, ninguna. Bueno, ahora, esto que tenemos aquí es un triángulo de tipo rectángulo. Triángulo rectángulo. Nos dice algo muy importante el problema, y es que no existe fricción. Cuando hay algo, la fricción es un tipo de fuerza. Todavía no hemos visto fricción, pero les adelanto el tema, es una fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la vida real, la canica cuando estuviera cayendo, habría una fuerza que se opusiera a su movimiento, que es, de hecho, la fricción es la fuerza que hace que nosotros no resbalemos cuando caminamos. Nuestro pie se podrá ir hacia enfrente cuando demos la pisada, como cuando andas descalzo y te llegas a resbalar. Es porque no hay muy poca fricción. Entonces tu pie se va hacia adelante porque no hubo algo que la detuviera. Entonces la fricción es una fuerza que va en oposición al movimiento. Y esa fricción hace que la velocidad cambie, la velocidad va disminuyendo. Pero en este caso particular no existe la fricción, entonces este cuerpo, esta canica, se está moviendo como si estuviera cayendo en el vacío, ¿vale? Como si estuviera cayendo en el vacío. Lo único que está haciendo la rampa es modificar su trayectoria. En vez de caer hacia abajo, está cayendo en esta dirección, ¿sale? Se está desplazando hacia acá. Pero es como si estuviéramos nosotros soltando la canica desde un edificio y empezar a caer, empezar a bajar. Es exactamente el mismo movimiento, ¿vale? Entonces, dicho eso, este movimiento se trata de caída libre por esta característica, por la ausencia de fricción
y porque el objeto va desde un punto más alto hacia un punto más bajo. Entonces, aquí la gravedad que nos la están dando juega un papel importante. Dice que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. El objeto va a caer con una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer un esquemático aquí. La canica va a estar en esta dirección. Se mueve en esta dirección, pero en realidad está cayendo hacia abajo. ¿Por qué? Por la acción de la gravedad. ¿Vale? Se mueve en la dirección de X, pero por la rampa. Entonces, este va a ser nuestro eje coordenado, nuestro sistema de referencia. El sistema de referencia dijimos que cuando Y vaya hacia abajo, ese va a ser nuestro positivo ahora. ¿Vale? Entonces, nos están pidiendo la velocidad final en el problema. Vamos a recordar nuestras ecuaciones de movimiento. Decíamos que eran exactamente las mismas que las de movimiento en X, pero obviamente cambiando el nombre de las variables. Tendríamos la aceleración sería la gravedad, aquí también es la gravedad, y acá es la gravedad. Y en vez de movernos en X, nos estamos moviendo en Y. En Y y Y. ¿Vale? Van a ser todos positivos ya que dijimos que nuestro sistema de referencia va a ser hacia abajo, para no alterar los signos. Entonces, para calcular la velocidad final, la velocidad en el punto en el que termina el recorrido de 3.6 metros, tenemos algunas ecuaciones. Tenemos dos. Tenemos esta velocidad y esta de aquí. Para usar la ecuación 1 necesitamos la velocidad inicial, necesitamos el valor de la gravedad y necesitamos el tiempo. Y para esta ecuación, la 4, necesitamos nosotros a la gravedad, la velocidad inicial y el desplazamiento que tiene sobre el eje Y. O sea, no el de X, no, este no. Este es un desplazamiento en dos direcciones, ¿sale? Tanto horizontal como vertical. Más bien es un desplazamiento en diagonal. Pero nosotros lo que nos interesa es el desplazamiento que hay desde el punto más alto hacia el punto más bajo. Más bajo, o sea, nos interesa la altura del objeto. Este es el valor que nos importa. Este va a ser delta de Y. Entonces, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, el desplazamiento en Y? Nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo, entonces podemos utilizar trigonometría. Diríamos que ¿qué? Que el seno de 30 va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto, o sea, delta de Y, sobre la hipotenusa, 3.6 metros. El desplazamiento en Y va a ser igual a 3.6 metros por el seno de 30. ¿De acuerdo? Dejen, aquí le marco algo porque si no se vaya a trabar. Y me regreso. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a repasar un poquito de trigonometría resolviendo el triángulo de seno de 30. Entonces, hacíamos nuestro triángulo rectángulo. Aquí eran 60, acá 30. Aquí era 1, 2 y raíz de 3. ¿Sale? Entonces, el seno de 30 era igual a ¿qué?
a cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio. Entonces, sustituyendo este valor, un medio, en la ecuación, delta de y va a ser igual a 3.6 metros por un medio. O sea, sería 0.3, ¿cuánto es esto? 3.6 entre 2, 1.8 metros, ¿vale? Entonces la altura va a ser igual a 1.8. El desplazamiento en y va a ser igual a 1.8. Ya obtuvimos el desplazamiento, entonces ya podemos utilizar la ecuación 4 para calcular la velocidad final. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por el desplazamiento en y. La velocidad final al cuadrado. Dijimos que la parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero. Vamos a ponerla acá. Ah, pues aquí está. La velocidad inicial es cero. Parte del reposo, entonces va a ser igual a dos veces la gravedad, que van a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, por 1.8 metros. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? La multiplicación de estos valores. 2 por 10 por 1.8 igual a 36 metros cuadrados segundo al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la raíz de 36 metros cuadrados segundo al cuadrado igual a 6 metros sobre segundo. La canica va a llegar al final del recorrido con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Y así es como encontramos nosotros la solución de este problema. Entonces, muchachos, dudas, por favor. Esto es caída libre. Parece que no es caída libre, pero bueno. Parece que no es caída libre, pero pues sí lo es al final de cuentas. Inciso B. Ahí está. La rapidez final de la carrica que cae por una pendiente de 30 grados y recorre una distancia de 3.6 metros es igual a 6 metros sobre segundo. Este problema, les digo, es especial porque omite varias cosas. La primera es de que nos dice que no existe la fricción y luego que parte del reposo y no les indican explícitamente que hay algo que lo empuje, así como por ejemplo que un dedo le dé un empujoncito y por eso se provoca que la canica caiga, ¿sale? ¿Por qué es importante esos dos datos? Porque cuando hay fuerzas involucradas, entonces estamos hablando de otro tipo de movimiento, de otro tipo de leyes. Es cuando entramos al área de la dinámica, en el que el movimiento nos importa qué factores provocan ese movimiento. En cinemática no nos importan los factores que provocan el movimiento, eso lo descartamos. Únicamente nos importan las velocidades, las aceleraciones y las distancias. ¿Sale? En la dinámica ahí sí nos va a importar la fuerza que provocó que la canica se moviera, o la fuerza de fricción que iba reduciendo la aceleración de la canica. ¿Sale?
No les van a preguntar algo de esto, pero pues sí quería resolverlo para que vieran que en este tipo de ejercicios. Ah, vean esta gráfica, por favor. Dice, la gráfica anexa se refiere al movimiento de un cuerpo en trayectoria rectilínea. De acuerdo con la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, revisen la gráfica, por favor. ¿Y ustedes qué dirían de este objeto? Ahí está. ¿Sale? Este lado es velocidad, del lado de Y es velocidad. Entonces, ¿qué dirían de este ejercicio? Es el 8. Entonces, de acuerdo con esta gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, acá está la gráfica. Mm, Acá sí está la gráfica. Ah, no es más alargada. Más o menos por aquí. Aquí es 8, aquí es 4, aquí es 40, 0 y menos 40. ¿Alguna idea o no, no, todavía no se ve? Esto es velocidad y esto es tiempo. No, es velocidad, Carlos, es velocidad, o sea, metros sobre segundo. ¿Vale? Es una gráfica esta de velocidad contra tiempo. Sí, no, no, no se alcanza a ver, pero sí, aquí está. Ya. Velocidad contra tiempo. Entonces, primero este es un movimiento. Ay, perdón. Cuando la, cuando la velocidad cambia, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es lo primero. ¿Sale? Luego dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice, en el tiempo 4, o sea, aquí, el cuerpo está en un punto de partida. Entonces, pues no sabemos en realidad cuál fue su punto de inicio. Esta gráfica no es distancia entre tiempo. Si fuera distancia entre tiempo, a lo mejor el objeto avanzó y después retrocedió y llegó a su mismo lugar. ¿Vale? Entonces, pues le dicen, inciso A, no, no tiene nada que ver. Luego dice, en los primeros 4 segundos el cuerpo recorre 80 metros. Entonces, vamos a ver cuánto recorre. La velocidad va a ser igual a, bueno, la distancia, la rapidez, va a ser igual a distancia entre tiempo.
Nosotros conocemos la velocidad y conocemos el tiempo. Entonces, aquí, la velocidad en el tiempo 4 va a ser igual a 0 para el tiempo 4. ¿Sale? Entonces, la distancia que recorre, aquí saldría 0. 4 por 0, 0. Entonces, pues tampoco. No, pero sería más bien, ahorita yo lo estoy pensando, sería posición inicial, perdón, posición final, menos posición inicial entre tiempo final, menos tiempo inicial. Sería así. Entonces ahí sí ya tendría sentido. Suponiendo que parte desde 0, entonces este sería 0. Tendremos la posición final va a ser igual a la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. No, pero sería lo mismo. No, pues no. No tampoco el B. Inciso C. El cuerpo se mueve con una velocidad constante de 40 metros sobre segundo en todo su recorrido. Eso querría decir que la velocidad siempre se mantendría aquí, pero pues tampoco. Es una velocidad que cambia. ¿Sale? En el inciso D, nos dice el cuerpo se mueve con una aceleración constante de 40 metros sobre segundo durante todo el trayecto. Entonces, a lo mejor este sí tiene sentido. Vamos a calcular la aceleración. La aceleración va a ser igual a la aceleración, a la velocidad final menos la inicial entre tiempo final menos el inicial. Entonces, partiendo del origen, en un tiempo cero, va a ser igual a la aceleración, va a ser que velocidad final menos 40 metros sobre segundo, menos velocidad inicial 40 metros sobre segundo, entre tiempo final 8 segundos. Entonces, calculamos menos 40 menos otra vez 40 segundos va a ser igual a menos 80 metros sobre segundo entre 8 segundos igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues no, tampoco. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos aquí un problema en el que no podemos calcular, bueno, ninguno de los cuatro incisos da como sentido. ¿Hay alguna idea que tengan ustedes, muchachos? Mm, Déjenme pensar, déjenme pensar. Entre B y D.
La D. Ok. Es que la D para ti es la B. Ok. Creo que es la B. Y tiene que ver con el área bajo la curva de los triángulos. No sé si se acuerdan de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fue en la clase, creo que 2. A ver. Las gráficas. Les había puesto unas gráficas por ahí. Y aquí están. Sí, miren. Mm, sí, el área que está bajo la curva de una gráfica va a ser la distancia, ¿vale? Entonces, con las fórmulas no sale, pero a lo mejor considerando eso, sí podríamos obtener esta área. Necesitaríamos calcular cuánto es esta área. Entonces, nosotros vamos a calcular como si la velocidad fuera constante y después la vamos a dividir a la mitad, ¿sale? Para tomar nada más esta sección. Entonces, lo que vamos a hacer es completamos el cuadrado, calculamos cuánto es esta área, el área completa, y después la dividimos a la mitad para calcular únicamente la parte de abajo. ¿Sale? Con la mitad ya calculamos la parte de abajo. Entonces serían 4 por 40, 40 de este lado y 4 de este lado, serían 4 por 4, 16, 160 metros. Y luego esto dividido entre 2 serían 80 metros. Y ahí está, ahí sí sale. El inciso B. Así queda. Ya se me estaba olvidando eso del área bajo la curva, pero bueno, es esta de aquí, ¿sale? Inciso B. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Inciso B. Sí, miren, aquí es lo que dice. El área entre la recta y el eje horizontal es la distancia recorrida. Y pues bueno, aquí la técnica, les digo, esa es la técnica que ustedes podrían usar si les piden igual la distancia y les dan un triángulo por ahí. ¿Sale? Bueno, entonces sí fue el inciso, bueno, el problema 8. Vamos a ver si hay otro por aquí. Dice un pájaro vuela con una velocidad de, de 2 metros sobre segundo. O sea, ya está volando a esta velocidad. Entonces, esta va a ser su velocidad inicial. Y empieza a aumentar su velocidad 1 metro cada segundo. Hay un cambio en la velocidad de 1 metro por segundo. El promedio de velocidad del ave es 10 segundos después de empezar el aumento de velocidad. Este es el tiempo T0 o TI, y el tiempo final va a ser igual a 10. ¿Sale? Segundos. Les están preguntando cuál es la velocidad promedio. O sea, mm, el cambio de la velocidad respecto del tiempo.
perdón, el cambio de la posición respecto del tiempo. Eso es la velocidad promedio. Bueno, pero aquí como hay un cambio en la velocidad, entonces ya no sería este tan directo. Sería más bien movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sería alguno de estos. ¿Vale? Entonces, me están pidiendo una velocidad final y para eso necesitamos la aceleración. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya conocemos la velocidad inicial, ya conocemos el tiempo que tarda en hacer ese cambio. Nos falta calcular la aceleración. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular la aceleración. Y se comenta 1 metro cada segundo. Entonces, aquí está el cambio de la aceleración. Ahora solo faltaría interpretarlo. Permítame un momento. Estoy dejando en el baño. Intenten ahorita resolverlo. Ya regreso, ¿vale? Voy y vengo rápido.
Chicos, una disculpa. Este, bueno, no sé si por ahí alguien ha intentado. Ok, está bien. ¿Alguna idea por ahí? Por ahí que tengan. Vamos a ver. Ok, te di 11. Así que de 10. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. A ver, dice que la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, despejando la aceleración de esta fórmula. Bueno, de hecho es el concepto de aceleración. Nosotros tenemos que calcular la aceleración. Ahora, la parte que me causa un poquito de duda es lo del metro sobre segundo. Empieza a aumentar su velocidad de 1 metro cada segundo. O sea, primero está viajando, por ejemplo, este es un recorrido. Primero avanza, cuando pasa un segundo, avanza 2 metros, después 4 metros, 6 metros, 8 metros y así. ¿Vale? Cuando empieza a aumentar, entonces ya no recorre, en un segundo ya no recorre 2 metros, empieza a recorrer 3 metros. Después pasa a 4, ¿sale? Empieza primero 2 metros cada segundo, después a 3 metros cada segundo, después 4 metros cada segundo, 5 metros cada segundo y así empieza a aumentar, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos el tiempo, que son 10 segundos. El tiempo van a ser igual a 10 segundos. Déjame recordar si hay alguna, a ver, hay alguna aquí que, no, es que estás hablando aquí de desplazamiento. No, no, no. A ver, vamos a ver. Quitar esto de aquí. Es que ya se me está yendo la idea. Ah, da igual. Bueno, 5, 6, 7 segundos. 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es igual lo que dice Carlos, que me dio 11 metros por segundo. Velocidad igual a desplazamiento entre el tiempo. Está raro, está raro, está raro. Creo que sí es la D, pero no estoy seguro del método. No podría ser la uno porque pues tiene que ser mayor que 2.
Tiene que ser la D. Pero ahora vamos a ver la explicación porque sí tengo duda en este. No entiendo bien cómo resolverlo. Y si es la D, y se determina el cociente de la suma inicial y la final entre dos. Pero la que no estoy seguro es la velocidad final. La velocidad final, según son 11 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, velocidad promedio va a ser igual a la velocidad final, 11 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo menos la velocidad inicial, 2 metros sobre 2. Entonces sería... No, pues es que no saldría. A ver. Dice, la aceleración en ese intervalo de tiempo es de 1 metro sobre segundo al cuadrado, ya que aumenta su velocidad. Ah, ok. Ok, entonces el valor que nos estaban dando es el de la aceleración. Cuando nos dicen que empieza a aumentar su velocidad en 1 metro sobre segundo, nos están diciendo que la aceleración va a ser 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, conociendo pues ya la aceleración, ya podemos encontrar la velocidad final. La velocidad final va a ser ¿qué? Velocidad inicial más... La velocidad inicial son 10... No, perdón, 2 metros sobre segundo más la aceleración, 1 metro sobre segundo al cuadrado por 10 segundos. ¿Sale? Segundo cuadrado con segundo se van. Nos quedaría entonces 2 metros sobre segundo más 10 metros sobre segundo. La velocidad final va a ser igual a... La velocidad final va a ser igual a 12 metros sobre segundo. La clave está en la descripción de esta parte. ¿Vale? Y pues bueno, aquí está el resultado. Esta es la velocidad. Entonces ahí, perdón, si los confundí con este problema porque yo también no sabía muy bien cómo se resolvía. ¿Sale? Pero bueno, y aquí al menos aprendimos todos juntos algo. Vamos a ver este. Dice, si se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, considerando este sentido como positivo, entonces nuestro eje X va a estar acá y nuestro eje Y va a estar acá. Lanzamos la piedra hacia arriba. Ese va a ser nuestro eje positivo. Y despreciando que hay fricción, considera la gráfica que representa la relación entre la aceleración y el tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando tú avientas una piedra? Cuando tú avientas una piedra, tú le das una aceleración inicial, una E inicial, ¿sale? Entonces, la piedra la avientas hacia arriba y por efecto de la gravedad, que va a ser negativa, le va a ir quitando aceleración a tu piedra. La velocidad con la que tú la mandas, con la que empezó también a viajar, la velocidad inicial, va a ser distinta a la velocidad final en este punto, en el punto más alto. El lugar en el que ya la velocidad es cero y obviamente la aceleración
es igual a cero. Y después nuevamente va a empezar a aumentar la velocidad, la velocidad y la aceleración, ¿sale? La aceleración va a aumentar a razón de la gravedad. Entonces, la aceleración, cuando tú la avientas hacia arriba, es muy alta, muy, muy alta. Gráfica de aceleración contra tiempo. La aceleración al principio es muy alta, pero conforme va pasando el tiempo, tu aceleración se va haciendo más pequeña, hasta que llega un punto, cuando alcanza su altura máxima, en el que la aceleración se vuelve cero. Aquí va a estar la aceleración inicial y acá la aceleración final, ¿vale? Ah, ¿qué pasó? Dice, pero es que es una curva, sí, cierto. A ver, sería, sería esta de aquí. A ver, no, ¿cómo? No, ahora sí les fallé, chavos. Una disculpa. A ver, sería esta. ¿Por qué? Está raro. ¿Por qué sería, a ver, aceleración constante? A ver, no entiendo aquí. Ah, dice, si un cuerpo se lanza verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una vez que se ha soltado queda sujeto únicamente a la acción de la gravedad, que es una constante negativa. Como no se considera fricción, no hay otra fuerza que produzca aceleración. Ah, ok. Ok, ok, a ver. Bueno, no me convence mucho, pero... Bueno, dice que cuando tú sueltas la piedra, en el preciso momento en el que tú sueltas la piedra, en este punto, la única fuerza que va a actuar en cualquier punto del recorrido, la única aceleración que va a actuar va a ser la fuerza de gravitación, perdón, la aceleración de la gravedad, no importa en el punto en el que tú te estés desplazando, ¿vale? Eso es lo que dice la explicación de la solución, que no importa en qué punto tú te encuentres, siempre la aceleración será la de la gravedad. Gravedad, 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 gravedad. Entonces la gravedad es negativa, por lo tanto es el inciso D. Como la única gravedad, la única aceleración que interviene es la gravedad, entonces pues va a ser una constante que va a estar en menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser el tiempo y esto va a ser la aceleración. Es una gráfica de aceleración contra tiempo. ¿Sale? Bueno, esa es la explicación que da el ejercicio. Me resulta un poco extraño,
Pero bueno, pues así queda, chavos. Ya, ya no los quiero confundir más, entonces pues mejor ya aquí le dejamos con este tema. De hecho, ya aquí empieza con fuerza, con el siguiente tema. Entonces, pues ya, aquí le paramos. Ya no nos va a dar tiempo de revisar lo demás. Entonces, pues sería todo el día de hoy. Ahora sí, el siguiente, el día de mañana, ya empezamos con el tema de fuerza. Entonces, pues si no tienen alguna duda, ya sería todo por hoy. ¿Vale? Los problemas de acá me los pasaron, Carlos. Estos de aquí, yo no los, yo no los traje, me los pasaron. Me dijeron, pues que tenían alguna duda ahí en ese problema. Entonces, yo no lo saqué. Y los otros, los que les mandé, por ejemplo, no son de una guía, creo que de área uno, ¿sale? El libro que he estado utilizando está ahí en la, ¿cómo se llama? Ahí en la biblioteca que le subí, ahí en los libros que le subí, en la parte de, de, de- de material de física. Nada más hay dos libros y yo los estoy utilizando el Tipens. El Tipens, eso es donde yo estoy sacando varios problemas, ¿vale? No sé si tengan otra duda por ahí que les esté comiendo. Bueno, si es lo único, entonces pues ya sería todo por hoy. No van a venir ejercicios como estos en el examen, pero pues son buenos para revisar conceptos. Vendría algo como esto, como el ejercicio 8 o o este de aquí, ¿vale? Tal vez este también. Está medio extraño, pero bueno, qué bueno que revisamos para checar conceptos, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, sería todo. Cuídense mucho y pues nos estamos viendo mañana, ¿sale? Muchas gracias a ustedes. Descansen.